Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acercándonos ya rápidamente para Rosh Hashanah. Ya la semana que viene, si Dios quiere, empezamos el mes de Elul. Según la mayoría de las costumbres, de las comunidades, la costumbre más habitual es empezar a bendecir al otro con Shana Tová o Metuká, activado Hatimá Tová, con un buen año, augurando al otro un año dulce, un año bueno. Hay quienes empiezan a partir de Tu B'Av, que ya fue la semana pasada, el Shabbat anterior, pero como sea, el punto central es acá el hecho de bendecir a otro para algo, digamos, para que tenga todo lo que necesita. Y el bendecir va más allá de un deseo simplemente, ¿no? O sea, una cosa es desear al otro y otra cosa es bendecir a otro. ¿Y por qué digo este punto? Porque es un punto que es el que vamos a ver hoy y que tiene que ver con el hecho que nosotros bendecimos a Hashem constantemente. O sea, tenemos por costumbre bendecir a Hashem por todo lo que nos da. Hay mitzvot para las cuales bendecimos, hay cosas que tenemos provechos de ellas en el mundo y antes de tener provecho, por ejemplo, comer algo, tomar algo, tenemos que bendecir. Asimismo, después de comer o después de tomar, tenemos que bendecir. Cada paso que damos, tenemos una bendición. Desde la mañana, el Yehudí tiene una obligación de bendecir a Hashem por cada cosa. Esto al margen totalmente de la costumbre que ya se hizo, valga la redundancia, costumbre en todos los ámbitos del pueblo judío, que cuando te preguntan cómo estás, cómo te va, cómo está tu salud, cómo está tu familia, y el Yehudí contesta automáticamente, Baruch Hashem, bendito es Hashem, bendito es Dios. La pregunta que todo esto suscita es, cuando uno estudia la palabra o entiende la traducción literal de la palabra bendecir, no solamente según el hebreo moderno, sino según las fuentes de la Torá, bendecir a alguien significa darle al otro algo que no tiene. O sea, la palabra barajá, la palabra bendición, tiene un significado como que yo le estoy dando, lo hago mashpia, se dice en hebreo, le estoy dando al otro algo que no tiene. Eso es el concepto de bendición. Si no, sería un deseo, sería otro tipo de palabra. Pero bendición en sí viene de la palabra berej. Berej en hebreo tiene que ver con la rodilla, con uno acercarse, cuando uno se arrodilla para acercarse a otro, se arrodilla para estar más cerca de algo que está abajo. Entonces, justamente hace esa acción de arrodillarse. Y la misma raíz de la palabra brajá es la palabra berej, que es rodilla. Ahora bien, cuando nosotros decimos que bendecimos a alguien, es porque le estamos aportando, le estamos dando algo a alguien. Le estamos dando algo que hasta ese momento no tenía. Incluso hay otra palabra también, que es la explicación de brajá, de berej. Por ejemplo, cuando uno toma, por dar un ejemplo, una rama de un árbol frutal, de una vid, la extiende, la doblega y la entierra en la tierra y vuelve a salir como otro brote de la vid, ¿sí? Eso se llama en hebreo abrajá. O sea, tomamos una rama y es como que creamos un nuevo árbol. Tomamos de este árbol que ya existía y creamos uno nuevo. Estamos dándole algo que hasta ahora no había, ¿no? Un segundo árbol. Eso es la palabra abrajá, eso es la palabra abrajá. O sea que por todos los puntos de vista, por donde miremos la palabra brajá, tiene que ver con el hecho de dar al otro algo que hasta ese momento no tenía, o de crear algo nuevo. Entonces la pregunta que surge acá, cuando yo bendigo a Dios, ¿qué le estoy dando a Dios? O sea, le estoy
dando algo que él no tenía, Dios libre, o sea, Dios tiene todo. Como muchas veces hablamos con respecto al tema de qué provoco yo si hago una mitzvah o no hago una mitzvah. ¿Acaso Dios necesita de mi mitzvah? O sea, Él es autosuficiente, no necesita absolutamente nada. Él es el que crea todo, el que da todo. Y de repente yo estoy acá como arrogándome la posibilidad de darle una braja a Dios. Bueno, Dios, yo te voy a bendecir. Y esto es algo que lo hacemos constantemente, ¿sí? Es algo que hacemos constantemente, como recién decía. Cada vez que bendecimos a Dios, decimos Baruch Hashem, lo estamos bendiciendo. O sea, ¿con qué tupé, con qué poder yo le puedo dar una braja, una bendición a Dios? Ahora bien, ¿esto de dónde surge? ¿Dónde surge todo el tema de las brajot? Hay muy poquitas brajot, ¿sí? Que la Torá dice que yo tengo que hacer. Básicamente hay una braja que es la que yo tengo que hacer, y que es un versículo de la parshá de la semana anterior, de la parshá de Ekem. Dice la Torá, Beajalta, Besabata, Uberachta. Y vas a comer, y te vas a satisfacer, y vas a bendecir a Dios. Esa es la única brajá que la Torá dice claramente que tenés que hacer una braja. Moshe, antes de despedirse del pueblo de Israel, o sea, le está dejando un legado, como ya hablamos varias veces en el libro de Devarim, les está diciendo al pueblo judío que tengan en mente que tienen que bendecir a Hashem, ¿no? Y esa es una de las mitzvot, una de las 613 mitzvot, es decir, el Birkat Hamazon, la plegaria, el rezo, la bendición después de comer. Después los sabios dijeron que no es suficiente, ya vamos a ver de dónde surge esto, y que hay que bendecir por cada cosa. O sea, cuando voy a comer una fruta, tengo que bendecir. Cuando dejo de comer la fruta, termino de comer, tengo que bendecir. No solamente por el pan, la mitzvah de la Torah es solamente cuando hago una comida con pan y tengo que hacer Birkat Hamazon, la bendición después de una comida, esa es la de la Torah. Pero después los sabios dicen que hay que hacer un montón de brajot. Por ejemplo, si veo relámpagos, veo rayos, o escucho, o veo el mar, o veo distintas cosas, tengo que agradecer a Dios, veo el arco iris, tengo que agradecer a Dios por la creación del mundo. Absolutamente por todo hay que agradecer a Dios y bendecir a Dios. Vamos a puntualizar el tema de bendecir a Dios, no agradecer, ¿no? Sino bendecir a Dios. Y todo esto surge, básicamente, cuenta el Talmud, que uno de los que, el primero que dijo que hay que hacer una cierta cantidad de brajot es el rey David. El rey David, cuenta el Talmud, que en una época donde durante su reino, Dios libre, había una plaga donde fallecían 100 personas todos los días. Todos los días fallecían 100 personas. Cuenta que el rey David, con su inspiración divina, con su Ruach HaKodesh, preguntó qué es lo que pasaba y llegó a la conclusión de que había una manera de contrarrestar esta plaga. Hay un versículo en la Torá de la semana pasada también que dice, Umá Hashem lo queja Joel Meimach. La Torá dice, Moshe le dice al pueblo judío, ¿qué es lo que Dios te pide? En definitiva, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? No te está pidiendo grandes cosas. En definitiva, ¿qué es lo que te está pidiendo? Ahora, el rey David interpretó la palabra Umá y qué es lo que te pide. Si le agregamos la Aleph, que es una letra muda, se puede leer Umea. Mea en hebreo es 100. Entonces dice, ¿qué es lo que te pide Dios? 100. ¿100 qué? 100 bendiciones. O sea, todos los días Dios quiere que digamos 100 bendiciones. Y así está traído en la halajá, en la ley, que todos los días hay que decir 100 bendiciones, y ahí trae el Shulchan Aruch todo el detalle de las bendiciones que el Yehudí acostumbra decir cada día, ¿sí? Desde las 57 bendiciones en la Amidá, cuando hacemos 3 veces por día la Amidá, 19 por 3, todas las bendiciones que hacemos a la mañana, al ponernos los tefilim, al ponernos los tzitzit, al bendecir obviamente por la comida, al bendecir cuando después de uno ir al baño, hacer sus necesidades,
al bendecir antes de dormir. O sea, finalmente tenemos el día de semana tenemos mucho más de 100 bendiciones. En Shabbat se acostumbra a comer un montón, digamos, muchas veces una fruta, decir una bendición, decir la bendición final, volver a comer, para volver a decir una bendición, porque tenemos menos brajot, menos bendiciones en el rezo del Shabbat. Pero como sea, el rey David dijo que la manera de contrarrestar estas 100 muertes, Dios libre, son 100 bendiciones. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial, ¿qué es lo que yo, como ser humano finito, le puedo agregar a Dios a través de mis bendiciones? O sea, ¿qué efecto tienen en Dios mis bendiciones? Porque como dijimos antes, la palabra bendición, el significado real, según la Torá, es darle a otro lo que no tiene, ¿sí? Agregarle algo que no tiene. Dios tiene absolutamente todo. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que estamos bendiciendo? Ahora bien, ¿por qué Moshe justamente en este momento de la historia es que les da la mitzvah de bendecir a Hashem? Tengamos en cuenta que las 613 mitzvot fueron dadas en el monte Sinaí, o sea, todas fueron dadas 38 años antes de lo que está sucediendo ahora en la Torá, que es prácticamente antes del fallecimiento de Moshe, antes de entrar a la tierra de Israel. El tema de por qué Moshe se los dice ahora es porque están por entrar justamente a la tierra y hasta ahora ellos tenían todo que venía del cielo. O sea, toda la parnasá de ellos, todo el sustento de ellos venía de manera milagrosa. Ellos se daban cuenta que de ellos no dependía absolutamente nada. Sí, dependía de sus buenas acciones, como cuenta con respecto al maná, que si uno era un tzadik, el maná le caía en la puerta de la casa y le caía ya listo para ser consumido. Si uno no era un tzadik, le caía un poco más lejos de la casa y tenía al menos que hornearlo. Y si uno era un rayá, le caía lejos, un malvado, le caía lejos de la casa, tenía que tener ese esfuerzo, llamémosle de algún modo, de ir a buscarlo, y tenía que molerlo, tenía que hornearlo, como que había ciertas diferencias, o sea que si bien todo venía del cielo, pero había ciertas diferencias. Pero de todos modos, cualquiera se daba cuenta que toda la parnasá, todo el sustento, era claramente venía de parte de Dios. No había manera de pensar que venía de otro lado. Hablamos hace poquito justamente sobre el tema de los viajes del pueblo de Israel, que comentamos el comentario justamente del Rambam, que él pregunta por qué la Torá relata los 42 viajes que hizo el pueblo de Israel en el desierto a través de los 40 años, siendo que la Torá no es un libro de historia y siendo que la Torá es muy sucinta en todo lo que dice, ¿por qué todo el detalle de los viajes? Y la explicación que él da es para que si el día de hoy uno quiere ir y ver por qué lugares pasaron nuestros antepasados durante 40 años, se dé cuenta de la magnitud del milagro. Sí, o sea, si bien es un milagro del cual no se habla, o sea, porque se habla de la apertura del mar, se habla del maná, se habla de un montón de cosas, pero el solo hecho que los judíos estuvieron 40 años deambulando por el desierto, 3 millones de personas, y sin tener un lugar de donde abastecerse, y todo venía del cielo, ese era el milagro más grande que se puede uno imaginar. Así dice el Maimónides. Es uno de los comentarios de él. Y justamente al estar ahora por entrar a la tierra de Israel, todo eso se iba a terminar. Pero Dios promete y sigue prometiendo y sigue dando al pueblo de Israel todas las bendiciones. Y uno puede caer en el error de pensar que las cosas las logro yo solo. ¿Sí? Como que Dios no me manda nada. Yo trabajo, yo me esfuerzo, yo voy al campo, yo trabajo en campo, yo comercio, yo hago todo lo que tengo que hacer. Entonces la parnasá depende de mí. ¿Sí? La parnasá depende de mí. Entonces, antes de entrar a la tierra de Israel, Moshe le dice al pueblo judío, Beajalta, Besabata, vas a comer y te vas a satisfacer, pero después tenés que acordarte, Uberachta, tenés que bendecir, tenés que, ¿sí?, saber que todo esto viene de Dios. Hay una famosa historia del Rav Chaim de Tzanz, que Rav Chaim de Tzanz tenía uno de sus Hasidim, uno de sus alumnos,
que él era muy exitoso en sus negocios y una de sus mitzvot, en las cuales él ponía mucho énfasis, era el tema de recibir invitados, de Aknasat Orhim, de recibir gente en su casa, de darle de comer al que necesitaba y demás. Llegó un momento que sus negocios tomaron tal envergadura que él literalmente no pudo ocuparse más personalmente de todo esto, sino que lo delegó en otra persona. Ahora bien, esta persona no tenía ese entusiasmo en el cumplimiento de esta mitzvah. Él lo hacía como un trabajo. Él lo hacía como un trabajo. Él trabajaba de 9 a 17, digamos, y él a tal hora quería irse a su casa. Entonces ya el trato para la gente era otro, era distinto. Por lo que empezó a pasar que la gente dejó de venir. Cuando el Rebbe se enteró de esto, fue a verlo a su alumno, y el alumno, que ya estaba como aislado de lo que pasaba en su casa, porque ya tenía una casa gigante que se había construido y él estaba como en otra ala de la casa y demás, lo mandan a llamar porque llegó el Rebbe, vino el Rebbe. Es famosa la historia donde el Rebbe lo acerca a la ventana a esta persona y le dice, decime qué ves a través del vidrio. Y le empezó a detallar, bueno, veo tal persona, veo el panadero que está yendo a entregar su pan, veo el lechero que está yendo con la vaca a ordeñarla en la puerta de cada casa, como era la costumbre en aquella época. Y le contaba, le detallaba todo lo que él veía a través del vidrio. Después lo paró frente a un espejo y le dijo, ¿y ahora qué ves? Dice, bueno, ahora me veo a mí, dice este hombre. Dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Si ambas, tanto la ventana como el espejo son vidrios, ¿cuál es la diferencia? Entonces, obvio, la diferencia es la plata que está detrás del vidrio, lo que recubre el vidrio, ¿no? Esa lámina plateada. Bueno, la plata te hizo cambiar, le dijo. O sea, él entendió el mensaje como que la plata lo hizo cambiar. Moshe acá les está diciendo al pueblo, ojo muchachos, que la plata, que el bienestar, que van a tenerlo, porque Hashem lo promete, ¿no? Ojo que no los haga cambiar, sepan que todo esto viene porque Hashem lo quiere. Es así, que Hashem lo quiere. También con respecto, hay una mitzvah muy conocida, dice, Kibanita, Kitimne Hadash, dice, cuando construyas una nueva casa, Beasita Maquele Gageja, vas a hacer un cerco en tu balcón, en tu techo, para que nadie caiga. ¿Sí? ¿Por qué es esa mitzvah? ¿Sí? Porque la persona que construye una casa tiene la posibilidad de espiritualmente caer pensando que todos los logros son por uno mismo, ¿sí? Que todo lo logra él con su propio esfuerzo y se empieza a olvidar de Hashem. Se empieza a olvidar de Hashem. Viene la Torah y te dice, cuando hagas una casa nueva, cuando logres algo económicamente, hace una cerca, o sea, sabe que todo esto viene porque Hashem te lo dio. Ahora bien, la pregunta que hicimos originalmente, ¿cómo puede ser que nosotros bendecimos a Hashem? Se lo hacen muchos sabios. ¿Sí? Esta es una pregunta que está traída en muchos sabios que son llamados los Rishonim, ¿no? Sabios posterior al Talmud, posterior a los Geonim. Estamos hablando del siglo X en adelante. Dentro de los sabios más famosos que conocemos, los Rishonim, los primeros sabios, el Rambam, el Ramban, el Beit Yosef, el que hizo el Shulchan Aruch, ¿sí? Tenemos a Rabbeinu Bajayer, tenemos el Rashba, tenemos, bueno, el Sefer HaChinuch, muchos de estos sabios. Muchos de ellos hacen esta pregunta: ¿cuál es el concepto de bendecirlo a Dios? Y vamos a centrarnos en lo que dice el Sefer HaChinuch. El Sefer HaChinuch dice lo siguiente. Él explica que la palabra Baruch, cuando él no explica la palabra Baruch de manera literal, que nosotros estamos agregando algo a quien estamos bendiciendo, sino dice que Baruch tiene otra implicancia, en el caso de que yo quiero usar algo del mundo. Dijimos que yo quiero tener provecho de algo, comer algo, digo una bendición. Estoy teniendo provecho del mundo. Dice que el Sefer HaChinuch explica que cuando uno hace una bendición para comer algo, lo que está haciendo es pidiendo permiso para comer algo que es de Hashem.
O sea, todo el mundo es de Hashem. Para nosotros poder tener provecho de eso, tenemos que pedir permiso al dueño de casa. No es como que el dueño de casa nos dejó la llave y podemos disfrutar absolutamente de todo, podemos disfrutar del mundo. Hashem nos entregó el mundo para que nosotros interactuemos y mejoremos el mundo. Todos los privilegios que ellos tienen, ¿no? De manejar, de tener acceso a las cosas mundanas. Dice, pero para eso tenés que pedir permiso, Es lo mismo como que me dejan una casa de fin de semana, lo mínimo que hago es le mando, no sé, un ramo de flores, le agradezco al dueño de casa que me permitió utilizarla, ¿sí? Pero ese es el concepto, según el Sefer HaChinuch, de por qué bendecimos a Hashem. No es que le estamos agregando algo a Hashem, porque no sería lógico agregarle algo a Hashem, sino que estamos agradeciendo a Hashem por lo que Él nos da. Así explica él, ¿no? Y así explican también otros comentaristas, creo que incluso en el Shulchan Aruch está traído en esos términos. El Talmud dice algo muy interesante, porque hay dos versículos que parecen ser contradictorios. Si uno no los explica, son contradictorios. Uno dice, Hashamayim shamayim lashem be'aretz natan libnei adam. El cielo es de Dios y la tierra se lo dio a los seres humanos. Y hay otro versículo que dice, la Hashem haaretzum loa, que todo lo que hay en la tierra es de Hashem. Entonces, ¿cómo se entiende? O sea, si o la tierra es del ser humano, o todo lo que hay en la tierra es de Hashem. La respuesta que trae el Talmud es que, bueno, justamente esto depende. Antes de bendecir, vos vas a comer una manzana, antes de bendecir es de Dios. Cuando bendecís, pasa a ser tuya. Cuando bendecís, pasa a ser tuya. Pero concretamente lo que dice el Sefer HaChinuch es que si bien hay una explicación de lo que es la brajá según la Torá, que es otorgar a alguien lo que no tiene, podemos encontrar otra explicación que es como el pedir permiso. O sea, como que el concepto de brajá puede tener distintas acepciones, y una cosa es la brajá que Hashem da, ¿sí? La brajá que Hashem da, y la brajá que nosotros hacemos. No significa que nosotros le agregamos algo a Hashem. Así contesta el Sefer HaChinuch. La brajá que Hashem da nos hace literalmente socios de él en la creación del mundo. Cuando Hashem en Bereshit, cuando crea el mundo, nos da una bendición, hay una mitzvah de multiplicarse, ¿sí? De tener hijos. Pero antes de eso, hay una bendición de Hashem, que Hashem bendice a toda la creación, no solamente al ser humano, para que se reproduzca y para que se multiplique. ¿Sí? No es la mitzvah, sino es una bendición de Hashem. Al Hashem darnos esta bendición, Él sí nos está dando algo que no tenemos. ¿Y qué es lo que nos está dando? Es el poder de multiplicarnos. O sea, el poder básicamente de parecernos a Dios. Porque nosotros al poder multiplicar, al poder crear cosas, pero no hablamos de los seres humanos solos, sino toda la creación se va reproduciendo, las plantas se van reproduciendo, los animales se van reproduciendo, los humanos nos vamos reproduciendo, somos como socios de Dios en la creación del mundo. Y esa es la bendición que Hashem nos da. Hashem nos da una bendición para poder llegar a crear de la nada, digamos, a crear algo de la nada, ya como que nos parecemos a Dios en ese sentido. Así como Él es ilimitado, nosotros tenemos ese poder ilimitado de crear. Tenemos ese poder ilimitado de crear. Ahora, volviendo a la pregunta original, porque todo muy lindo lo que explica el Sefer HaChinuch, pero las palabras no salen de su traducción literal, y seguimos insistiendo que lo bendecimos a Hashem. Entonces, de vuelta a la pregunta, ¿qué significa que lo bendecimos a Hashem? ¿Qué le estamos agregando a Hashem? No solamente eso, el Talmud cuenta que había un Cohen Gadol llamado Rabbi Ishmael, Ishmael Cohen Gadol. Y este Ishmael Cohen Gadol cuenta que lo vio a Dios y que Dios le dijo, por favor bendecime. O sea, como que existe el concepto que Hashem necesita la bendición del Yehudi. Ahora bien, para entender esto, explica el Hasidut algo muy interesante. Hay una sola cosa
que podemos decir que nosotros le agregamos a Hashem. Hay que tomarlo con cuidado, con pinzas lo que estamos diciendo, ¿sí? Pero Hashem tiene absolutamente todo, absolutamente todo. Ahora, hay una sola cosa que nosotros podemos agregarle a Hashem, y es el hecho de hacerlo conocido en el mundo. O sea, nosotros, Yehudim, tenemos como una de nuestras misiones difundir el nombre de Hashem en el mundo. Esa es una de las misiones del Yehudi, como que si fuésemos una empresa publicitaria, y es la manera que Hashem se hace conocido en el mundo. ¿Cómo? A través del pueblo judío. A través del pueblo judío Hashem se hace conocido en el mundo. Esa ya era la misión de Abraham Avinu. Abraham Avinu, eso es lo que él hacía. Y eso es lo que cada uno de nosotros hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de distintas maneras. Lo hacemos comportándonos como Yehudim, lo hacemos vistiéndonos como Yehudim, viviendo como Yehudim, ¿no? Entonces la gente se empieza a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es este pueblo? ¿En qué creen? O nosotros mismos difundimos las enseñanzas sin que nos pregunten. Entonces, como que lo que nosotros le podemos bendecir a Dios, le podemos agregar a Dios, es justamente que todo el mundo conozca la existencia y conozca que Dios es el que maneja el mundo. Una de las maneras de hacerlo es cada vez que decimos Baruch Hashem. Cada vez que agradecemos a Dios y que bendecimos a Dios, le estamos agregando a Él esa fama que Él necesita, si lo podemos llamar de un modo, de cierto modo. Esa fama que Él necesita. Nosotros, con nuestro trabajo, con nuestras bendiciones a Él, sí le estamos agregando algo. O sea, es distinto el concepto al del Sefer HaChinuch. El Sefer HaChinuch llega a la conclusión que no podemos agregarle nada. Y está bien, o sea, según el nivel literal de la Torá, nosotros no podemos agregarle nada a Dios. Entonces él entiende que la brajá es un pedido de permiso para usar las cosas del mundo y para agradecerle a Dios por un montón de cosas. Hasidut explica que nosotros sí podemos agregarle algo a Dios. ¿Qué es lo que podemos agregarle a Dios? Revelar su presencia en el mundo. O sea, sabemos que Dios está en el mundo, lo único que está de manera oculta. Lo que hace el Yehudí con cada bendición, con cada Baruch Hashem, es revelar esa presencia de Dios hacia otros. Hay un dicho del Rebbe de Kotsk, hay un famoso Rebbe de Kotsk, que él decía que Hashem entra donde lo dejan entrar. Yo me voy a acordar uno de mi bobe, que mi bobe decía, donde me quieren voy poco, y donde no me quieren no voy. ¿No? El Rebbe de Kotsk decía que Hashem entra solamente donde lo dejan entrar. Y lo que nosotros podemos hacer a través de decir un Baruch Hashem es hacerlo entrar a Hashem incluso en los lugares donde no lo dejan entrar. ¿No? Porque vos cuando viene alguien y te pregunta ¿cómo estás? Y le contestás Baruch Hashem, ya se empieza a cuestionar, a preguntar qué significa el Baruch Hashem, qué significa todo eso. O sea, es una manera de que Hashem entre incluso donde no lo dejan entrar, pero no que no lo dejan entrar porque no quieren. No lo dejan entrar porque tal vez no lo conocen. Tal vez no lo conocen, por eso no lo dejan entrar. Y voy a terminar con una historia que, bueno, yo la escuché, la verdad que me estremeció, capaz que alguno ya la escuchó, pero me llegó muy, muy profundamente por el mensaje de esta historia y por quién lo dijo. Cuando llegó el año 2000, 1 de enero del 2000, el diario New York Times, que creo que podemos decir que es el diario más importante del mundo, más famoso del mundo por lo menos, no más importante, cada uno le dará importancia al diario que lee, pero bueno, capaz que uno de los más leídos en el mundo. El New York Times hizo una portada como separada en tres. En una columna, en la primera hoja, en una columna, enumeraba un montón de noticias de hacía 100 años. ¿Cuáles fueron las noticias el 1 de enero del año 1900? Esa es la primera parte de la tapa del diario.
la segunda mitad, una columna, donde decía las noticias de hoy, las noticias del 1 de enero del año 2000. Y una tercera columna donde se hablaba de lo que aparecería en el New York Times el 1 de enero del año 2100. O sea, ellos imaginaron qué es lo que van a estar transmitiendo el 1 de enero del año 2100, y ahí trae distintos tipos de novedades que estaban surgiendo, o sea, todas cosas obviamente ficticias, ¿sí? Pero bueno, como sea, todo el tema de lo que iba a suceder el 1 de enero del año 2100, como si uno estuviese leyendo la portada de ese día. Lo más llamativo de esta portada, está bien, uno puede decir, en Nueva York viven muchos judíos, pero el diario New York Times no es un diario especialmente pro judío y pro Israel, ni mucho menos. Lo que llamaba la atención es que en el ángulo derecho abajo, parece que el 1 de enero del año 2100, no lo revisé, esta historia la leí, el 1 de enero del año 2100 va a ser un viernes. Y decía ahí abajo, horario de encendido de velas en la ciudad de Nueva York, tal hora. Una persona fue y le preguntó a uno de los editores del diario por qué eligieron eso. O sea, ¿por qué eligieron eso? Habiendo tantas noticias que uno puede poner, imaginándose en la ficción, muchísimas cosas que uno puede poner. Entonces él le contestó así: mira, todo lo otro, la verdad que discutimos bastante en la redacción sobre cuáles eran las noticias que íbamos a poner como que iban a suceder en el futuro. Y sobre todo discutimos. No hubo cambios de ideas hasta que llegamos a conformar la página que nosotros imaginamos para el año 2100. Algo en lo que todos estuvimos de acuerdo y que no hubo discusión es que en el año 2100 va a haber una chica judía prendiendo velas de Shabbat. La verdad que cuando escuché la historia, a mí personalmente se me puso la piel de gallina, porque el mensaje es este, o sea, lo que nosotros tenemos que lograr como Yehudim es revelar lo ilimitado y la eternidad de Hashem en el mundo. ¿Cómo lo revelamos? A través de la existencia del pueblo judío. Así como el famoso dicho, que una de las pruebas más grandes de que Dios existe es que el pueblo judío existe. Entonces, bueno, este es el concepto de Brajá, este es el concepto que queremos transmitir de bendecir a Dios. Bendecir a Dios sí podemos. ¿Qué podemos agregarle a Dios? Que todo el mundo sepa de su eternidad, de su poder, de que Él es el que maneja el mundo, y esa es una misión que nos fue encomendada al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel transmitir la existencia de Hashem, transmitir la eternidad de Hashem y transmitir la unión que Hashem tiene con el pueblo judío. Y bueno, que esto, que las bendiciones que nosotros le damos a Hashem nos vuelvan a nosotros, como se dice, que todo, Kola Mevarech Mitvarech, todo aquel que bendice es bendecido él, que Hashem nos mande bendiciones en todo lo bueno, en salud, en Parnasá, y especialmente como empezamos a bendecirnos en estos próximos días, de Shana Tová, Tikatebu, Betejatemu, que tengamos un Tibá Hatimatová, un buen año, un año dulce y un año bueno. Y lo más importante de todo, que podamos pronto celebrar la venida del Mashiach en Jerusalén con todos nuestros antepasados y con todos nuestros hermanos y con toda la humanidad.